Al personal penitenciario perteneciente al curso de ascenso año 2022, buena jornada. Soy licenciado en Trabajo Social Ángel Cantero. En el día de la fecha comenzaremos a desarrollar la materia roles y funciones de equipos interdisciplinarios, organismo técnico criminológico, consejo correccional y tratamiento penitenciario. En esta ocasión comenzaremos a desarrollar básicamente una línea histórica en lo que es la historia de la pena de prisión y el origen de las cárceles, el Servicio Penitenciario Federal en Argentina y el Servicio Penitenciario Provincial en Chaco. El origen de las cárceles varía según las épocas y sobre todo las sociedades. Sus principales cometidos pueden ser para separar al convicto de la comunidad, proteger a la sociedad de elementos peligrosos, disuadir a quienes pretenden cometer actos contrarios a la ley, reeducar al detenido para su reinserción social, acallar a los oponentes políticos en una circunstancia de dictaduras, por ejemplo, como así también impedir que los encausados puedan fugarse y evitar un juicio. Podemos dividir en tres periodos la historia de las cárceles en Argentina. Podemos hablar de un periodo inorgánico que llega hasta el año 1933, donde se caracteriza la total anarquía en los métodos y sistemas que se empleaban para la ejecución de la pena. También podemos hablar de un periodo de racionalización legal que arranca en el año 1933 con la sanción de la ley número 11.833, mediante la cual se organiza el régimen de la pena y se crea la Dirección de Institutos Penales de la Nación, cuyo régimen fundamenta tres principios básicos: el estudio científico de la personalidad del condenado, la individualización del tratamiento penitenciario y la aplicación de un régimen progresivo tendiente a inculcar normas de disciplina social. Luego tenemos un periodo de reglamentación progresista que inicia con esta ley 11.833, pero su comienzo histórico como fecha arranca en el año 1947, donde se sientan las bases del principio correccional y humanista del penitenciarismo argentino. Haciendo una línea histórica, podemos decir que en Argentina, en el año 1580, se funda la Santísima Trinidad, en un lugar donde dejaban alojadas las personas que cometían algún delito. Los funcionarios eran en su mayoría estancieros, con funciones de policía, denominados alcaldes, que intervenían en robos, homicidios, hurtos, incendios, etc., daños a terceros y a la propiedad privada. Ese sistema duró desde el año 1580 hasta el año 1791, donde estos alcaldes pasan a ser diputados policías y obligaban a los reos a cumplir trabajos forzados. En esa época las mujeres eran encarceladas en monasterios y estaba prohibido el maltrato hacia ellas específicamente. Si las mujeres procedían a huir, sus celadores o celadoras eran juzgados y penados de la misma manera que fueron penadas ellas. En el año 1812 se crea la Policía de Estado, que tenía la obligación de mantener el orden de los presos, darle trabajos, habilitar la denominada, se habilita en esa época la denominada Casa de las Mujeres Escandalosas, en relación a aquellas mujeres que cometían algún ilícito y debían ser alojadas en un lugar para un tratamiento especial con ellas. En el año 1813 se abolió la pena de las torturas y los tormentos. Se trató de humanizar un poco más la detención de los reclusos y mejorar las condiciones de detención de los internos. Asimismo, se hacía con ellos un trabajo que pasaba a ser más asalariado que de esclavitud. En esa época el general don José de San Martín se ocupaba mucho de las condiciones de detención de las personas que estaban detenidas cuando él era gobernador en Cuyo. Sobre todo hacía hincapié en lo que es el hacinamiento,
la falta de alimento, las torturas y tormentos que recibían las personas, tratando de evitar que ocurran eso mientras estaba él como gobernador de ese lugar. Asimismo, el general José de San Martín, para las mujeres que cometían ilícitos, creó la Casa de Corrección para Mujeres, donde éstas participaban activamente en la confección de uniformes. En el año 1853 toma relevancia con la Carta Magna aquello que se había gestado con la Asamblea del año 13, donde las cárceles debían ser sanas, limpias y seguras para seguridad y no para castigo de los reos que hay en ellas. En el año 1862 se sanciona la ley número 27 que organiza los tribunales de Argentina. Un año más tarde se sanciona la ley número 48 que determina la jurisdicción y competencia de cada uno de los tribunales nacionales. En el año 1869 se crea el primer reglamento de cárceles para encausados en penitenciarías nacionales. En el año 1876 se dicta el reglamento del régimen de trabajo para presos, con el propósito de evitar el ocio y la holgazanería y procurando el aprendizaje e incorporación de oficios con un estricto régimen de disciplina. Aquí aparecen los primeros guardias adiestrados con disciplina militarizada. Se establece en la construcción de las cárceles federales el sistema panóptico de Betham, que consiste en un sistema de vigilancia en el cual hay una torre central o un lugar de vigilancia central y las celdas de alojamiento dispuestas a la vista de todo lo que el ser humano puede ver. Asimismo, en esa época se establecen el denominado sistema albruniano y filadélfico, que consistía en trabajos forzados durante el día y aislamiento individual por las noches, todo ello en absoluto silencio. En el año 1904 se establecen las primeras clasificaciones y estudios de personas privadas de libertad. Se comienza a establecer un régimen basado en premios y castigos, el análisis de las conductas de los internos, eliminación del régimen del silencio, el otorgamiento de visitas íntimas, que actualmente nosotros hoy denominamos reunión conyugal. También se establece en esa época la eliminación de los trajes a rayas y grilletes. En el año 1911, luego de una revuelta en un centro de detención se establece el Cuerpo de Guardia de Cárceles y el primer jefe designado fue el coronel Rómulo Páez, nombre que lleva actualmente la Escuela de Suboficiales del Servicio Penitenciario Federal. En el año 1923 se establece la Superintendencia de Cárceles y se crea la Escuela de Celadores y Guardia de Cárceles con la finalidad de capacitar al personal subalterno. En el año 1931 se crea la Dirección de Inspección de Cárceles de Territorios Nacionales y se utiliza a los internos como presos obreros para la construcción de cárceles federales. En el año 1946 se reconoce a los agentes penitenciarios como miembros de fuerzas de seguridad. En el año 1947 se dicta la ley 11.833, la cual incluye en su línea de formación al personal penitenciario, y por decreto 35.758 se establece la progresividad del régimen penal, del régimen correccional, la organización de la institución penitenciaria y la creación de la Escuela Penitenciaria de la Nación. En el año 1961 comienza a funcionar el primer equipo interdisciplinario. Ya en el año 1996 se promulga la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad número 24660 y los decretos reglamentarios 303/96 para procesados. En el año 1997 se establecen los decretos reglamentarios de la Ley 24660, los cuales son el 18/97, que es el Reglamento Disciplinario de Internos, el 1136/97, que es el Reglamento de Relaciones Familiares y Sociales,
En el año 1999 se establecen los decretos reglamentarios de la Ley 24.660, número 396/99, número 1139/99, que es la modificatoria del reglamento de modalidades básicas de ejecución de la pena. En el año 2002, por decreto reglamentario de la 24.660, número 752/2002, se establece el indulto y rebaje de pena. Ya en el año 2004, por decreto reglamentario número 807 del 2004, se establece el patronato de liberados. En el año 2017, mediante ley 27.375, se establece la modificatoria de la ley número 24.660. De esta manera, llegamos a lo que es el servicio penitenciario provincial, que está adherido a estas leyes y reglamentos nacionales, hasta tanto tengamos una legislación propia en la provincia del Chaco. En el servicio penitenciario provincial podemos comenzar diciendo que nace desde la Policía del Chaco, con su creación en el año 1953. En el año 2005 comienza un proceso de separación de la Policía del Chaco mediante el proyecto de ley número 03/2005, presentado por los diputados que estaban legislando en esa época. En el año 2008, mediante ley 6117, se establece la creación del servicio penitenciario y de readaptación social de la provincia del Chaco. En el mismo año, por decreto 1433 del 2008, se procede a hacer entrega de la institución tanto de los bienes materiales como de los recursos humanos penitenciarios a la jefatura que en ese momento estaba llevando adelante la titularidad de la cartera. En el año 2010, por decreto 1486, se faculta al señor director general a incorporar a profesionales y técnicos bajo la modalidad de horas cátedra. Luego, en el año 2011, por disposición 360, se crea el primer gabinete técnico criminológico integrado por personal profesional contratado, el cual también estuvo integrado por el primer profesional perteneciente de planta permanente en el Servicio Penitenciario Provincial, el actual oficial principal licenciado en Servicio Social Ramón Antonio Reviglio, que fue el primer integrante de planta que participó de los equipos criminológicos. En el año 2018, por disposición 764, se crea el primer protocolo de intervención para equipos interdisciplinarios. En el año 2019, por disposición 686, se extingue la anterior disposición del protocolo de intervención para equipo interdisciplinario y pasa a llamarse protocolo de asistencia y tratamiento individualizado de personas privadas de libertad. Actualmente, en el año 2021, mediante ley 2855, se establece el ordenamiento de la actividad del personal penitenciario. Cabe destacar que en este proceso de transición que se dio entre policía y penitenciaría, reinaba el tradicionalismo propio de las comisarías que había en la provincia del Chaco. Es así que cuando el interno necesitaba ser atendido de alguna manera o por algún profesional, se acudían a efectores externos, por ejemplo, Ministerio de Salud, Ministerio del Poder Judicial, profesionales que estaban en otras áreas para el tratamiento con internos. Desde el año 2011 ya se empezó a trabajar directamente con las personas privadas de libertad en la provincia del Chaco. La incorporación de los profesionales y los equipos técnicos criminológicos y el equipo interdisciplinario de tratamiento posibilitaron que los internos puedan tener un acceso más óptimo a sus beneficios, debido a que pueden ser evaluados de manera más oportuna
cada uno de sus domicilios como sus beneficios a tratarse. Tengan en cuenta esto que hemos expuesto en estas dos clases para la confección de los futuros trabajos. Además está decir que el plagio no está aceptado, las elaboraciones deberán ser individuales. Desde acá les deseamos muchos éxitos y continuaremos enviando videos.